Espíritu Santo, te pedimos que en este día tú traigas, Señor, a nuestras vidas ese viento fresco, esa palabra fresca, esa palabra revelada, Señor, que cautive nuestras vidas, que cautive nuestros corazones, Señor, y que llegue para sanar nuestras heridas, que llegue para sanar nuestros cuerpos, que llegue, Señor, para quitar todo temor, toda tristeza, y que llegue, Señor, para restaurar el gozo en nuestras vidas, que llegue para restaurar el gozo en tu iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y que ese viento fresco, esa fragancia del cielo, Señor, llene nuestros corazones en este día con tu presencia. Reconocemos este día, Señor, que tú puedes y tú quieres hacerlo. Reconocemos que tú eres el único que nos puede librar, el único que nos puede sanar, pero no solamente el que puede, sino que quiere. Le dijiste a aquel leproso cuando te preguntó: Señor, ¿puedes sanarme? Él dijo: quiero, puedo y quiero. Y en este día, Señor, reconocemos que tú puedes y quieres restaurar nuestras vidas, quieres sanar nuestros corazones, quieres sanar nuestra mente. Y aquí estamos, Señor, dispuestos a que tú hagas en nosotros lo que tú has determinado hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús en esta hora. Aleluya. Saluda a la persona que está a tu lado. Dile: qué bueno que viniste. Hoy es día de resurrección. Amén. Hoy aquello que estaba muerto en nuestras vidas, hermano, va a resucitar. Aquello que nos afligía está listo para resucitar. Amén. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. La Biblia dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Así que creemos que este es un día de resurrección en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, puede tomar su lugar en esta hora. ¿Cuántos están felices este día? Amén. Y el día de hoy, lo vuelvo a repetir, estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. Amén. Estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dijo Jesús en el libro de San Juan, capítulo 11, verso 25. Dice: entonces Jesús dijo. ¿Quién lo dijo? Jesús. Entonces Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Amén. Jesús es la resurrección, y es lo que estamos celebrando este día, la resurrección. Amén. Jesús dijo: yo soy la resurrección, pero también soy la vida. Amén. No solamente celebramos la resurrección, sino que Jesús es la resurrección. Amén. Él lo dijo de sí mismo, dijo: yo soy la resurrección y la vida. Ahora, ¿qué significa esto para nuestras vidas? ¿Qué significa que Jesús haya resucitado para tu vida? ¿Qué significa que Jesús haya resucitado en nuestras vidas y cómo afecta nuestras vidas, nuestra familia? ¿Cómo me afecta el que Jesús haya resucitado al salir de aquí el día de mañana? Porque si vemos las iglesias, hermano, el día de hoy, principalmente la iglesia católica, que celebran la resurrección de Jesús, el día de hoy la iglesia está llena. Amén. Hasta la calle. Así deberíamos de ser nosotros. Amén. Pero ¿qué impacto tiene eso en su vida? Tiene un impacto, debería de tener un impacto en nuestras vidas.
Que no solamente el domingo de resurrección estemos celebrando la resurrección de Cristo, sino que en nuestras vidas sea un impacto que cambie nuestra manera de vivir. Amén. Que nos cambie, que el día de mañana que no estamos en la iglesia tengamos presente que Cristo Jesús resucitó. Amén. Que Cristo Jesús resucitó y que vino para darnos vida. Amén. No que sea una celebración de cada año. Ahora la Semana Santa va a caer en marzo, ahora la Semana Santa va a caer en abril y celebramos. Y a veces queremos escuchar el mensaje, las 7 palabras, y recordar, ¿verdad?, algunas cuestiones de la crucifixión de Jesús, ver películas y saber qué es la Semana Santa. Pero ahí queda. Pero Jesús dijo que Él es la resurrección y la vida. Entonces a nosotros como cristianos, hermano, debe de tener un impacto en nuestras vidas el que Él sea la resurrección. Amén. ¿Cómo afecta mi vida personal en que Jesús sea la resurrección y la vida? Amén. ¿Cómo afecta nuestras vidas? O sea, no, pues puede ser que sea un Dios lejano, un Dios que no me oye, o he estado pidiéndole esta sanidad en mi cuerpo físico y parece que Dios no me escucha, o estoy viviendo injusticia en mi trabajo, estoy viviendo injusticia en mi ciudad, en mi entorno, en mi colonia, y Dios no me hace justicia por más que clamo a Él, y pensamos que Dios es injusto. Y pensamos que Dios no nos perdona, pero Dios es un Dios perfecto. Amén. Dios es un Dios justo. Él es justicia. Y Él es justo porque Él nos creó con una voluntad. Amén. Él nunca nos engañó. Cuando Él creó al hombre, a Adán y a Eva en el principio, Él no los engañó. Él los hizo y los puso en un lugar especial, en un lugar donde ellos podían comer de todo, tenían de todo, no les hacía falta nada. Pero Dios les dijo: solamente de este árbol no van a comer, porque el día que coman de él van a morir. Entonces, ¿Dios es injusto? No, porque les advirtió que si ellos comían de ese árbol específicamente, ellos iban a morir. Pero el hombre decidió por voluntad propia desobedecer a Dios. Él decidió desobedecer a Dios. Dios no lo engañó. Después Dios puso leyes y mandamientos en el tiempo de Moisés. Y Él dejó bien claro en el capítulo 28, dijo: pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición o la maldición, escoge tú. ¿Por qué? Porque nos dotó de una voluntad. Nos dio una voluntad con la cual nosotros decidimos el bien o el mal. Amén. Entonces Dios no es injusto. ¿Están de acuerdo? Amén. Decimos: es que Dios no me habla. Yo estoy pidiéndole porque me hable, por si compro este carro, no lo compro, por si me caso, si no me caso, con quién me caso, pero Dios no me habla. O si debo de ir a trabajar a esta ciudad o no me debo de ir, y queremos que Dios nos hable. O qué tengo que hacer para que mi familia sea salva, sea transformada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dios nos habla, hermanos, a través de su palabra, pero a veces nosotros no lo queremos escuchar. Y venimos a la iglesia esperando que Dios nos hable, pero si la palabra nos confronta y la palabra nos redarguye de pecado, decimos: no es Dios, es el diablo. No queremos escuchar la voz de Dios.
Y pasa igual que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios venía y hablaba con Moisés. Pero hubo un día que le dijo: reúne al pueblo, que se santifiquen, que se preparen y que vengan, yo voy a hablar con ellos. Y los reunió en el monte. Y al escucharlo, hermano, ellos tuvieron temor, tuvieron miedo y le dijeron a Moisés: no, que no nos hable. Habla tú con él y nosotros te vamos a obedecer a ti, porque nos da miedo. No quisieron escuchar a Dios. Dios quería hablar con ellos directamente, pero no quisieron. Amén. Entonces Dios no es injusto, Dios es misericordioso. Amén. Pero ¿qué nos aleja de Dios? Amén. ¿Qué nos aleja de Dios? Porque Él hablaba con Moisés cara a cara. ¿Qué nos aleja? Si Él es bueno, si Él es santo, si Él es misericordioso. Pero a veces no queremos escucharlo porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él es bueno y misericordioso. Entonces, ¿qué es lo que nos aleja de Dios? Vamos a verlo en Romanos capítulo 1, verso 21. Cuando lo tenga, dígame amén. Acuérdense que estamos celebrando la resurrección de Cristo. Amén. Dice: es cierto, nos está hablando del pueblo de Israel. Dice: ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo. Ellos conocieron a Dios. El pueblo de Israel conoció a Dios, pero no quisieron adorarlo. ¿Cómo lo conocieron? Cuando lo sacó de Egipto, de estar en esclavitud. Lo conocieron con señales, con milagros. Amén. Conocieron los milagros de Dios cuando envió las plagas, cuando envió las 10 plagas. Conocieron que lo sacó con mano poderosa. Lo conocieron. Dice: ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios, ni darle las gracias. Amén. ¿Por qué? Porque a ellos les interesaba, hermanos, que Dios hiciera milagros, que Dios se manifestara, pero no querían conocer su santidad. Y desgraciadamente seguimos en la misma condición que ellos. Hemos conocido a un Dios de milagros y queremos solamente que Dios haga milagros y que me sane y que me prospere y que me dé un carro y que me dé una casa y que me dé y que me dé y que me dé, pero no queremos conocerlo. Cuando se nos confronta acerca de lo que tenemos que hacer en la santidad de Dios, no queremos. Y ellos, dice, conocieron a Dios. Lo conocieron con señales, con milagros, con prodigios, pero no lo quisieron conocer a Él. Seguimos leyendo. Dice: en cambio, el verso 21, seguimos, sí. En cambio, dice, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios, y como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Amén. No es que yo no siento a Dios, Dios no me hace mi milagro, voy a buscarlo por otro lado. Moisés, ese Dios que nos sacó de Egipto, ¿dónde está Moisés que nos sacó? Aarón, haznos dioses que nos lleven a la tierra prometida. Dice que comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Dijeron: aquí están tus dioses, un becerro de oro. Y como resultado les quedó una mente en oscuridad y confusión. Dice: afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso,
rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de 4 patas y de reptiles. Cuando el ser humano, hermano, no quiere conocer a Dios, quieren solo un Dios a su manera. Solo quiero conocer a un Dios que me dé lo que yo le pido, sin que yo le tenga que dar nada a cambio. Mi vida déjala. Yo quiero vivir mi vida. Yo quiero hacer lo que a mí me gusta. Yo solo quiero el milagro. No me interesa conocer la Biblia. No me interesa conocer a Dios. Amén. ¿Y qué es lo que Dios hace, hermano, cuando esto pasa? Dice, entonces, verso 24, Dios los abandonó para que hiciesen cosas vergonzosas. Cuando nosotros no queremos conocer a Dios y nos resistimos a conocerle, a conocer su santidad, a conocerlo a Él como nuestro Dios, dice que Él los abandonó para que hicieran lo que les diera la gana. Amén. En el verso 26 lo vuelve a repetir, en el verso 28 lo vuelve a repetir. Y mira lo que dice el verso 31. Dice, no quisieron entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Amén. Y peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Dios nos lleva a acercarnos a Dios, pero a veces no queremos. Y podemos decir, pero es que ellos eran los israelitas. Nosotros somos diferentes. Nos parecemos tanto, hermanos. Amén. Hermana, es día de resurrección. Queremos resucitar con Cristo. Amén. Romanos 3:9 dice, ¿qué pues? ¿Qué pues? Esta es Reina Valera 1960. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Que los del pueblo de Israel? Dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hermana, pero es que yo lo que necesito es un milagro. Y si estoy buscando a Dios porque necesito un milagro. Solo porque necesitas un milagro. Amén. Dios, hermano, en su amor y en su misericordia nos llama. Y hoy, día de resurrección, no solo celebremos un ritual de Semana Santa, sino a un Dios santo, un Dios que dio su vida por nosotros, un Dios que de tal manera me amó, que dio a su Hijo unigénito, para que si yo creo en Él, no me pierda, sino que tenga vida eterna. Eso estamos celebrando. No una Semana Santa, no un ritual, no una tradición, sino a un Dios santo que entregó su vida por ti y por mí. ¿Para qué? Para librarnos de ir al infierno,
para librarnos de la condición, de la condenación eterna. ¿Por qué? Porque lo merecíamos. Él entregó a su Hijo y vino a morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Podemos decir porque me lo merezco. No, Él entregó a su Hijo. Él dio su vida por nosotros porque nos ama. Mira lo que dice el libro de Oseas, capítulo 11, verso 8, en Reina Valera 1960. Dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte yo como Atma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Dice: ¿cómo te voy a mandar al infierno si te amo? ¿Cómo te voy a destruir? ¿Cómo? Cada día nos da la oportunidad de venir y conocerle, de acercarnos a Él, de renunciar a nuestro yo, de renunciar a lo que yo quiero y hacer lo que Él quiere, de morir a nosotros y poder decir: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Por eso Dios no nos deja. A veces creemos que Dios es injusto, que Dios no podemos hacer nada, no nos deja hacer nada. Él nos ama. Amén. ¿Por qué no nos deja? Porque Él es papá. Él es nuestro Padre, tierno, amoroso, misericordioso, bondadoso. Él no es como nosotros. Nosotros no somos dioses tampoco. Nosotros somos creación de nuestro Dios. ¿Qué hizo entonces el Señor para salvarnos? Hebreos 1:1 dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ¿se recuerdan esta parábola que Jesús enseñó cuando dijo que un hombre rico murió y fue al infierno? ¿Cuántos lo recuerdan? Y dice que estando en el infierno y en un lugar de tormento, le decía a Abraham: Padre Abraham, déjame ir y decirle a mis hermanos que es cierto, que hay un infierno, que hay un lugar de tormento. Pero Abraham le dijo: no te van a creer. Tienen a los profetas, que los escuchen. Y Abraham le dijo: no los van a escuchar. Y Jesús y Dios mandó profetas, mandó personas que nos hablaran, y hasta el día de hoy nos están hablando. Amén. Y a través de su palabra. Pero dice: y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. Hay otra parábola o historia en la Biblia que dice que un hacendado salió fuera y luego mandó a sus siervos para que vieran, para que le entregaran sus pertenencias, y no querían escucharlo. Entonces mandó a su hijo, y a su hijo lo mataron, lo hirieron y no le dieron nada. Jesús envió a los profetas, Jesús envió la ley, Dios envió la ley, Dios envió a los profetas, y no los quisimos escuchar.
Entonces envió a su hijo. Envió a su hijo, a lo más preciado que tenía. Amén. Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo podemos conocer a Dios, hermana? ¿Cómo lo podemos conocer? A través de su palabra, a través de los evangelios. Ahí podemos ver la bondad y la naturaleza y el amor de Dios incondicional por nosotros. Amén. Ahí lo podemos conocer. Jesús es la imagen del Dios invisible, el Dios que no vemos. Sabemos que hay un Dios, pero no lo podemos ver. Pero la imagen del Dios invisible la encontramos en Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cómo? A través de los evangelios, a través de su palabra. Fue revelado a nosotros un Dios compasivo, un Dios santo. Nosotros merecíamos morir. Nosotros merecíamos el infierno, no Jesús. Sin embargo, en su amor por nosotros, el justo, el santo, amén, se hizo pecado por nosotros, ofreciendo su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿cómo podemos reconciliarnos con Dios? ¿Cuántos reconocen este día que somos pecadores? Que éramos pecadores, tal vez ayer más que hoy, y que merecíamos el infierno. Porque si no tenemos a Jesús, hermano, nos espera una muerte eterna, una condenación eterna. Amén. Romanos capítulo 3, versos 21 y 22. Dice: pero ahora, tal como se prometió tiempos atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él. Amén. No teníamos salvación, no merecíamos ser salvos, no merecíamos la vida eterna. Pero aquí Jesús en su palabra nos muestra cómo podemos ser salvos. Dice: Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. ¿Cómo? Sí me estoy explicando, hermanos. Los veo muy serios. Dice: ¿cómo podemos ser salvos sin las exigencias de la ley? ¿Cómo? Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Amén. Por gracia somos salvos. Así que regocíjese, estaba muy afligido. Por gracia somos salvos. ¿Por medio de qué? De la fe en Jesucristo. De creer que el sacrificio de Jesús fue suficiente para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Amén. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. Dice: y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. El que puede creer que el sacrificio de Jesús es suficiente para salvación, lo es. Para aquel que lo pueda creer, el que diga: no, es que yo, aparte del sacrificio de Jesús, yo necesito hacer estas mandas, pagar estos votos, latigar mi cuerpo, ponerlo en sacrificio. No vamos a poder alcanzar la salvación así, hermanos. Ni por más que nos demos latigazos, golpes de pecho.
o que caminemos de rodillas. Tenemos que creer que el sacrificio de Jesús fue suficiente para nuestra salvación. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. Esto es redención, hermanos. Esa fue la redención que recibimos en la cruz del Calvario. Y vamos a seguir leyendo. Esa fue la redención que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos la muerte eterna. Amén. El infierno era nuestro destino. ¿Sí me está escuchando? Era nuestro destino. Merecíamos la muerte eterna. ¿Por qué? Porque no hay bondad en nosotros. Podemos decir: oiga, yo soy el más bondadoso de toda la tierra. Dice la Biblia que nuestras justicias delante de Dios son como un trapo de inmundicia. Amén. Nos sentimos tan buenos que creemos que merecemos todo. Y Cristo, hermano, fue a morir por nosotros a la cruz. A precio de sangre. Fue a morir por ti, por mí. ¿A qué precio? Le costó su vida, le costó su sangre, le costó el abandono de Dios. Pero a través de eso nos redimió de nuestros pecados. Amén. Y a esto le llamamos redención. Tenemos redención en Cristo Jesús de nuestros pecados. Tenemos redención de nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Amén. Les dije que les iba a leer Romanos 3, 23 y 24. Dice: pues todos hemos pecado. ¿Cuántos dicen de aquí: yo nunca he cometido pecado? Nadie puede decir eso. Dice: pues todos hemos pecado. Dice: nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Cuál meta? Cumplir todas las reglas de la ley. Más de 600 reglas, imagínense. Cuando iba en la 599, rompió la primera y se echó a perder todo. Amén. Sin embargo, en su gracia, fíjese lo que dice: sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Amén. Dios nos liberó, nos dio redención, nos reconcilió con Cristo. Merecíamos la muerte eterna. El infierno era nuestro destino y no merecíamos la salvación. ¿Por qué? Porque no hay bondad en nosotros. Creemos que somos buenos, pero no. Dios ofreció a Jesús como sacrificio por el pecado de nosotros. Romanos 3:25. Amén. Y a esto se le llama propiciación. Amén. El que Dios haya ofrecido a Jesús como sacrificio por el pecado de nosotros es la propiciación. Amén. Merecíamos el infierno, pero Cristo Jesús vino a dar su vida por nosotros. Él llevó nuestro pecado. Él se hizo pecado por nosotros. El santo de los santos se convirtió en pecado para que tú y yo tuviéramos vida, para que tú y yo fuéramos justificados por la fe a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, en la resurrección de Jesús o en la crucifixión de Jesús nosotros encontramos redención, encontramos
propiciación, tomó nuestro lugar, pero también encontramos justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos sido justificados por la fe a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué nos justificó? Verso 26 dice: porque miraba hacia el futuro y de ese modo nos incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos ante sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Verdad que está muy clara la palabra? Él nos hace justos en Jesús. Amén. Así que esta palabra, hermano, no es condenación. No diga ya no tengo salvación. No, sí hay salvación. Ese es lo glorioso de la resurrección de Cristo, que vino para redimirnos, que vino a poner su vida por nosotros, pero que también vino para justificarnos. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, si Jesús hizo eso por nosotros, nosotros no podemos decir que nosotros hicimos algo para ganar la salvación. Nosotros no podíamos hacer nada. Solamente el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario era suficiente, es suficiente. Amén. Para que podamos ser justos y santos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos adoptó como hijos amados, nos reconcilió y anuló el acta de decreto que nos era contraria. Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte. Amén. ¿Cuántos lo pueden creer? Entonces, esa vida que fue llevada a la cruz del Calvario, hermanos, debe de tener un impacto en nuestras vidas. Debe de tener un impacto en nuestras vidas para hacer la voluntad de Dios. Amén. Sabiendo que en su muerte fue propicia para nuestra redención y para nuestra justificación. Amén. Por las obras de la ley no somos salvos. Pero entonces deberíamos seguir pecando de ninguna manera. Amén. Porque la gracia y la justicia de Dios nos llevan a cumplir por fe y sin tener una carga sobre nosotros las obras de la ley. Amén. La gracia de Dios y el favor de Dios nos lleva a obedecer a Dios de manera natural, si es que Cristo Jesús resucitó en nosotros. En Colosenses dice: si Cristo Jesús, si habéis pues resucitado con Cristo Jesús, dice, buscar las cosas de arriba, donde está ¿quién? Cristo. Amén. Y no las de la tierra. Amén. No las de la tierra. Vamos a ponernos de pie. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos y bendecimos tu nombre en este día. Exaltamos tu nombre, Señor, porque diste tu vida por nosotros. Porque fuiste propicio, Señor, a nosotros cuando no lo merecíamos. Cuando estábamos destinados, Señor, a morir, a esa muerte eterna, Señor, a ese castigo eterno. Tú diste tu vida por nosotros, en rescate de nosotros. Fuiste propicio a nosotros que éramos pecadores, y nos redimiste con tu sangre. Nos redimiste, Señor, con tu sangre. Nos redimiste con tu vida clavada en esa cruz del Calvario. Nos hiciste justos delante de Dios.
justificados por la fe, tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y te damos a ti todo honor y toda gloria. Te rogamos en este día, Señor, que tú cubras nuestros corazones y que pongas, Señor, en nosotros el deseo de conocerte. No queremos ofenderte más. Queremos conocerte. Queremos conocerte a ti, a un Dios santo, a un Dios misericordioso, a un Dios que todo lo puede, no el Dios que yo necesito para suplir mis deseos, para cumplir mis deseos, para cumplir lo que yo quiero, sino un Dios santo que dio su vida por mí. Un Dios santo que estuvo dispuesto a poner su vida para rescatarme del infierno y de la muerte. Habla con Dios en esta hora.